¿Cómo hizo el listo que los intelectuales? Una vez aprobado el impuesto de quitárselo a los ricos, el dinero en efectivo empezó a llenar los cofres del gobierno. Inicialmente, la gente estaba contenta. El dinero se entregaba a los funcionarios y a los ricos. Llegaba a los funcionarios por medio de trabajos y pensiones. Llegaba al rico porque sus fábricas recibían contratos del gobierno. El gobierno se convirtió en una fuente enorme de dinero. El problema era la gestión fiscal de ese dinero. No tenía ninguna recirculación. En otras palabras, la política gubernamental, si usted era un burócrata, era evitar tener dinero en exceso. Si usted no gastaba la parte asignada, se arriesgaba a perder su próximo presupuesto. Ciertamente, no lo honrarían por ser eficaz. A los empresarios, por otro lado, se les honra por tener dinero en exceso, y se les reconoce su eficacia. Al aumentar y continuar este ciclo de gasto gubernamental, la demanda de dinero aumentaba y la idea de que paguen los ricos se ajustaba para incluir a personas con niveles de ingresos más bajos, las mismas personas que lo votaron, los pobres y la clase media. Los verdaderos capitalistas usaron su conocimiento financiero para encontrar una manera de escapar. Regresaron a la protección de una corporación. Una corporación protege al rico. Pero lo que muchas personas que nunca han creado una corporación desconocen es que una corporación no es realmente una cosa. Una corporación es meramente una carpeta de archivo con algunos documentos legales dentro, en la oficina de algún abogado, registrada con una agencia gubernamental estatal. No es un edificio grande con el nombre de una corporación. No es una fábrica o un grupo de personas. Una corporación es meramente un documento legal que crea una entidad legal sin un alma. La riqueza del rico estaba una vez más protegida. Una vez más, el uso de corporaciones se volvió popular, una vez aprobada la ley de impuestos sobre la renta, porque la proporción de impuestos sobre la renta de la corporación era inferior a la proporción de impuestos sobre la renta individual. Además, como dije anteriormente, la corporación podía pagar ciertos gastos con dólares previos a la deducción de impuestos. Esta guerra entre los pobres y los ricos lleva librándose por cientos de años. Son los que promueven que paguen los ricos contra los ricos. La batalla se emprende siempre y donde quiera que se hagan las leyes. La batalla seguirá siempre. El problema es que los que pierden son los ignorantes, los que se levantan diligentemente todos los días y van a trabajar y pagan impuestos. Si entendieran la manera en que juegan los ricos, ellos también podrían jugar. Entonces, estarían camino de su propia independencia financiera. Por eso me enojo cada vez que oigo a un padre aconsejar a sus hijos que vayan a la escuela, para que puedan encontrar un trabajo seguro. Un empleado con un trabajo seguro, sin actitud financiera, no tiene ningún escape. El americano en promedio hoy trabaja de 5 a 6 meses para el gobierno para cubrir sus impuestos. En mi opinión, es mucho tiempo. Cuanto más duro trabaja, más paga el gobierno. Por eso creo que la idea de que paguen los ricos estafó a las mismas personas que la votaron. Cada vez que intentan castigar al rico, el rico no acepta y reacciona. Tiene el dinero, el poder y la decisión para cambiar las cosas. No se queda sentado y voluntariamente paga más impuestos. Busca las maneras de minimizar su carga impositiva. Contrata abogados inteligentes, a contadores y persuade a los políticos para que cambien las leyes o creen lagunas impositivas. Los ricos tienen los activos para efectuar el cambio. Los pobres y la clase media no tienen los mismos activos. Se quedan sentados permitiendo que el gobierno les meta la aguja en el brazo y empiece la donación de sangre. Me sorprendo constantemente por el número de personas que pagan más impuestos o toman menos deducciones, porque tienen miedo al gobierno. Y yo sé lo aterrador e intimidante que puede ser un inspector fiscal. He tenido amigos a los que les han cerrado y destruido el negocio para descubrir más tarde que era un error del gobierno. Lo comprendo.
Pero el precio de trabajar de enero a mediados de mayo es un precio alto para pagar por esa intimidación. Mi papá pobre nunca luchó. Mi papá rico tampoco. Pero jugó el juego más inteligentemente, y lo hizo a través de la corporación, el secreto más grande del rico. Mi papá educado siempre me animó a buscar un trabajo bueno en una gran corporación. Hablaba de las virtudes de ascender por la escalera corporativa. No entendía que depender de un sueldo de un solo patrón corporativo me convertía en una vaca dócil lista para ser ordeñada. Cuando le dije a mi papá rico el consejo de mi padre, se rió entre dientes. ¿Por qué no ser dueño de la escalera? Fue todo lo que dijo. De joven no en papá rico decía acerca de tener mi propia corporación. Era una idea que parecía imposible e intimidante. Aunque me entusiasmaba la idea, mi juventud no me permitiría prever la posibilidad de que los mayores trabajarían algún día para una compañía de mi propiedad. El punto es que si no hubiera sido por mi papá rico, probablemente hubiera seguido el consejo de mi papá educado. Era el recordatorio ocasional de mi papá rico lo que mantenía viva la idea de poseer mi propia corporación y que me mantuvo en un camino diferente. Cuando tenía 15 o 16 años, supe que no iba a seguir el camino que mi papá educado me estaba recomendando. No sabía cómo iba a hacerlo, pero estaba decidido a no emprender la misma dirección que la mayoría de mis compañeros de clase. Esa decisión cambió mi vida. No fue hasta que estuve en la veintena que el consejo de mi papá rico empezó a tener más sentido. Acababa de salir de los Marines y estaba trabajando para Xerox. Estaba ganando bastante dinero, pero siempre que veía mi sueldo me sentía defraudado. Las deducciones eran muy grandes, y cuanto más trabajaba, mayores eran. Cuando empecé a tener más éxito, mis jefes me hablaron de promociones y aumentos. Me estaban adulando, pero podía oír a mi papá rico que me preguntaba al oído, ¿para quién estás trabajando? ¿A quién estás haciendo rico? En 1974, mientras trabajaba para Xerox, formé mi primera corporación y empecé a atender mi propio negocio. Tenía ya unos activos en mi columna de activos, pero ahora estaba decidido a concentrarme para hacerlos más grandes. Esos sueldos, con todas las deducciones, dieron sentido total a todos los años de consejos de mi papá rico. Podía ver el futuro si seguía el consejo de mi papá educado. Muchos patrones sienten que aconsejar a sus obreros que se preocupen por su propio negocio es malo para el negocio. Estoy seguro que puede ser así para algunos individuos, pero para mí, enfocarme en mi propio negocio, desarrollando activos, me hizo mejor empleado. Ahora tenía un propósito. Entraba temprano y trabajaba diligentemente, juntando todo el dinero posible para empezar a invertir en bienes raíces. Hawái empezaba a despuntar y se podían hacer fortunas. Cuanto más comprendía que estábamos al principio de un boom, más máquinas Xerox vendía. Cuantas más vendía, más dinero ganaba. Y claro, más deducciones sufría mi sueldo. Me sentía inspirado. Tenía tantas ganas de salir de la trampa de ser un empleado que trabajaba más duro, no menos. En 1978, estaba de forma consistente entre los 5 principales vendedores y a menudo era el primero. Quería salir de la carrera de la rata. En menos de 3 años, estaba ganando más en mi propia corporación pequeña de bienes raíces que en Xerox. Y el dinero que estaba ganando en mi columna de activos, en mi propia corporación, era dinero que trabajaba para mí. No tenía que golpear puertas para vender fotocopiadoras. El consejo de mi papá rico tenía mucho más sentido. Pronto el flujo de dinero en efectivo de mis propiedades era tal que mi compañía me compró mi primer Porsche. Mi compañero en Xerox pensó que me estaba gastando mis comisiones. No lo eran. Estaba invirtiendo mis comisiones en activos.
Mi dinero estaba trabajando duro para ganar más dinero. Cada dólar en mi columna de activos era un gran empleado, trabajando para tener más empleados y comprarle un nuevo Porsche al jefe con dólares previos a la deducción de impuestos. Empecé a trabajar más duro para Xerox. El plan funcionaba y mi Porsche era la prueba.